Entonces, vamos a empezar la clase, ¿les parece? Hoy yo les tengo que hablar sobre los nuevos alimentos. También son llamados alimentos del nuevo milenio. Esto viene a propósito de que, como ustedes deben saber, pues dentro de las políticas mundiales de salud, la primera, pues es erradicar el hambre, ¿no? Y luego está erradicar la pobreza. Y bueno, para erradicar el hambre, pues se ha puesto como opciones, ¿no? O la pregunta, digamos así, de la Organización Mundial de la Salud ha sido, ¿qué hacer para lograr este objetivo? Y pues como respuesta, digamos, a esto, es que han surgido y ahora vamos a hablar un poco de algunas de esas posibilidades que se han dado para alcanzar esta meta, ¿no? Que les digo que es el de erradicar el hambre a nivel mundial, ¿no? Está dentro de los objetivos de la ONU, ¿no? Que hasta el 2030, ¿no? Entonces, bien. ¿Se ve la proyección, chicos? Sí, doctor. Muy bien, gracias. Bueno, entonces les decía que vamos a hablar sobre alimentos del nuevo milenio, son también llamados nuevos alimentos. Bien, ya ustedes saben de que pues nuestra alimentación está compuesta de una gran variedad de alimentos, ¿no? Dentro de esos, pues, los hemos clasificado de varias formas, ¿no? Está también la pirámide nutricional, donde hay recomendaciones acerca de las proporciones que debe de tener nuestra alimentación. Entonces, tenemos ahí, pues, los carbohidratos, las grasas, las proteínas, ¿no? Como y en todas las verduras y frutas, pues los micronutrientes que son los minerales y las vitaminas. Y a pesar de contar con esta gran variedad de alimentos, pues debemos reconocer de que en el mundo una gran parte de la población pues tiene hambre, ¿no? No tiene la cantidad de alimentos que requiere. Entonces, ahí está. También tenemos que decir de que los alimentos que pues nos dan muchos beneficios, es la fuente de energía que nosotros requerimos para que nuestro organismo esté funcionando. También aquí hay factores de riesgo que nos van a ocasionar enfermedad, ¿no? Entonces, la alimentación es un factor de riesgo para la salud por muchos motivos, ¿no? Y pues la tendencia mundial, o sea, ¿qué es lo que se espera en el mundo? Es contar con una gran variedad de alimentos y que tengan pues el contenido suficiente de nutrientes que necesitamos, ¿no? Es eso lo que se busca, lo que se quiere, ¿no? Tener la variedad, pues, y que sean los adecuados para cubrir nuestras necesidades. Entonces, lo que necesitamos
es la disponibilidad, contar con estos alimentos para esto pues han habido muchas, pero muchas alternativas. También tengo que decirles que dentro de la seguridad alimentaria, que es la base para contar con los alimentos necesarios, ¿no? El primer paso es la disponibilidad. Y la disponibilidad pues está en relación básicamente a la producción de alimentos, ¿no? Por eso es que decíamos que lo que pretendemos es contar con una gran variedad para poder elegir, ¿no? Entonces ahí está como alternativa. Bueno, resulta que hasta este momento pues nos habíamos ocupado de que de toda esta gran variedad de alimentos que tenemos y con los que contamos, lo que nos interesaba ha sido conocer sus propiedades nutricionales, ¿no? Entonces, tenemos ahí la descripción de cuánto de carbohidratos tienen, cuánto de proteínas, cuánto de lípidos, cómo es que están compuestos cada uno de estos alimentos. Nos hemos basado en estudiar eso, ¿no? Que vienen siendo sus propiedades nutricionales. Entonces estábamos enfocados en eso, en saber cuánto de fibra, cuántas vitaminas, qué minerales, si cubren o no nuestros requerimientos. Ese ha sido nuestra preocupación hasta este momento. Pero resulta que ahora ha nacido un nuevo concepto en relación a esto, a los alimentos, porque se ha descubierto de que en estos alimentos hay sustancias que no son las que ya conocemos, ¿no? Nuestros macronutrientes, que cuentan con otro tipo de sustancias que tienen propiedades funcionales. ¿Qué significa esto? Que aparte de proporcionarnos esas propiedades nutricionales que hasta ahora siempre las habíamos averiguado y estábamos pendientes de estas, ¿no? También, aparte de nutrirnos, habían sabido mejorar algunas funciones que tenemos en el organismo. Y obvio, si mejoran nuestra función, pues se reduce el riesgo de enfermedad, ¿no? Entonces, se ha descubierto de que los alimentos, aparte de los macro y micronutrientes, pues tienen otras sustancias a las cuales se las ha denominado sustancias o propiedades funcionales de estos alimentos. Como por ejemplo, ayudan a regular el tránsito gastrointestinal y con esto pues mejoran toda la función del sistema digestivo y otras sustancias que disminuyen los riesgos de enfermedad y de esta manera pues van a disminuir el riesgo de enfermedades cardiovasculares, enfermedades como el cáncer y muchas otras que hasta este momento no le habíamos puesto la atención. Entonces, estamos hablando de un nuevo enfoque que viene siendo los alimentos funcionales, ¿no? ¿De dónde salen estos alimentos funcionales? Pues de lo de siempre, de lo que habíamos conocido, de los alimentos tradicionales. Resulta que, pues, estos alimentos tradicionales van a cumplir estas funciones que estamos mencionando y para aportarnos este beneficio de mejorar las funciones, es que se ha empleado la tecnología para que algunos componentes, por ejemplo, de algunos alimentos, pues sean reemplazados por otros, ¿no? También se ha visto de que estos
alimentos tradicionales que van a ser reemplazados en sus sustancias, van a pues generar nuevos alimentos, ¿no? Entonces, para esto ha intervenido la tecnología. ¿Y qué ha hecho la tecnología con estos nuestros alimentos tradicionales? En algunos casos ha quitado una de las sustancias o varias, en otras ha incorporado, se ha aumentado alguna sustancia y en otras ha reemplazado, ¿no? Ha quitado y ha puesto otra. Entonces, estos nuevos alimentos nacen de los alimentos tradicionales donde se ha realizado alguna de estas posibilidades que acabamos de mencionar, ¿no? Y esto ha ocasionado pues un nuevo alimento. Entonces, algunos ejemplos. Hemos dicho que en algunos casos ha quitado alguna sustancia, ¿no? A ver si alguien nos puede ayudar. ¿Qué ejemplo conocen de algún alimento que se le ha quitado una sustancia para que mejore en nuestra nutrición la salud? ¿Alguien puede dar algún ejemplo, chicos? ¿Nadie? Bueno, yo no los estoy viendo por la proyección. A ver, piensen, chicos. La lactosa, doctora. Muy bien, ¿no? Ese es un ejemplo, digamos, conocido, típico, ¿no? Ahora muchos buscan, pues, la leche sin lactosa, que en principio fue para mejorar la salud de aquellos pacientes que tenían alergia a la lactosa. Pero luego se ha visto de que era beneficioso no solamente para los que tenían alergia, también para la población en general. Cuando uno tiene algún problema digestivo que se acompaña con diarrea, pues el tomar leche sin lactosa va a mejorar la recuperación, ¿no? Va a ser mucho más rápido, ¿verdad? Entonces ahí está un ejemplo de un alimento en el cual se ha eliminado uno de sus componentes, ¿no? Que es la lactosa. Y eso cómo se consigue con la tecnología, ¿no? Entonces, este se ha convertido pues en un alimento funcional porque va a mejorar la función, ¿no? El haberle quitado este componente a la leche. Entonces, estos alimentos también han recibido otro nombre que lo van a encontrar ustedes en la literatura como alimentos nutracéuticos, ¿no? Ahí viene de nutra, que nutren, ¿no? Y céuticos como que son pues farmacéuticos, ¿no? De tratamiento, de que mejoran la salud. Entonces, otro ejemplo de uno de estos alimentos funcionales o nutracéuticos en el cual se ha incrementado, o sea, se ha aumentado alguno de sus componentes. A ver, ¿alguien puede darnos algún ejemplo que conozca de uno de estos alimentos en los cuales se ha incrementado un componente, una sustancia, un nutriente? La sal, doctora. El yodo. Ya, muy bien, perfecto, ¿no? Entonces, vean de que de esa manera, por ejemplo, el haber incrementado el yodo a la sal ha dado solución a un problema terrible a nivel mundial, ¿no? Que era el bocio endémico y que en el caso de los
de las mujeres embarazadas que tenían deficiencia de yodo, pues traían al mundo niños cretinos, ¿no? Entonces, y vean, eso no tenía solución, ¿no? Un cretino que nacía, pues muere cretino, no hay forma de solucionar durante toda su vida, ese es su problema, ¿verdad? Entonces, tan simple ha sido incrementar el yodo a la sal y se ha solucionado ese problema. Y otros ejemplos que son mucho más comunes, pues tenemos todos estos ejemplos que son de las vitaminas, ¿no? Pablito, estoy dando clases, luego te hablo. Entonces, ahí están las vitaminas, los minerales, como el hierro, a ver, ¿qué otros más tenemos ahí? Se han incrementado básicamente en los carbohidratos, ¿no? Que las galletas, todos estos alimentos que los hemos llamado como alimentos fortificados, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen, se les ha añadido un componente y hemos mejorado, ¿no? Por una parte el rendimiento y por otro la finalidad, que es nutrirnos y mejorar nuestra salud, ¿no? Entonces, también tenemos los que se han reemplazado, ¿no? Y dentro de los que se han reemplazado están, pues, esto de los alimentos, de las grasas. Ustedes saben que las grasas buenas, pues, son los omega 3 y los omega 6, ¿no? Entonces, se han quitado estas grasas trans que causan daño a la salud y se han reemplazado por estas grasas que son buenas, ¿no? Entonces, tenemos ahí esos ejemplos. Y como les digo, pues ahora estamos en esto, ¿no? Los alimentos nutracéuticos, donde ya no solamente nos interesa que nos aporten nutricionalmente, sino que ahora nos sirvan como tratamiento a algunas alteraciones de salud que podríamos tener. Entonces están ahí como una capsulita que nos van a solucionar nuestros problemas de salud, ¿no? Entonces, ejemplos de estos alimentos tenemos varios que ustedes deben conocer. Están ahí los alimentos like, ¿no? Están los adicionados, ¿no es cierto? Los análogos o sustitutos, como ejemplo tenemos ahí la carne de soya que va a ir a reemplazar pues el aporte de proteínas de la carne que comúnmente conocemos, ¿no? Están los transgénicos, están los precocidos, congelados, ¿no? Los irradiados, a los cuales se les somete a presiones hiperbáricas, los alimentos orgánicos. Entonces, vean que tenemos muchos ejemplos de estos nuevos alimentos, ¿no? Probablemente en un tiempo no muy lejano han visto de que la ciencia evoluciona tan rápido y cosas que hace años nos parecían imposibles de alcanzar o implementar, pues ahora sí, están así y probablemente dentro de un tiempo estemos invitando a cenar y tengamos esto, ¿no? Una capsulita en el plato. Espero que no, porque también es digamos,
pues ver un plato con todos los alimentos que conocemos es algo muy agradable, ¿no? Y no así una capsulita que nos vaya a solucionar todos nuestros problemas, ¿verdad? Entonces, ¿para qué se han creado estos nuevos alimentos? Lo que se quiere es, en principio, conseguir productos con mejor rendimiento, ¿no? Que contengan todos los nutrientes que necesitamos, ¿verdad? Lo otro es, pues, que lo que acabo de decir, que estos alimentos, aparte de alimentarnos, pues puedan mejorar nuestras funciones, ¿no? Quisiéramos que todos los alimentos, lo que consumimos, puedan cumplir con este beneficio, ¿no? Que vayan a mejorar nuestra función, ¿verdad? Entonces, los alimentos funcionales, nuevamente, tienen el efecto nutritivo, pero además mejoran la salud y por tanto disminuyen el riesgo de enfermedad. Y estos pueden ser de origen vegetal, como también de origen animal, y pueden ir a beneficiar a toda la población o solo algunos grupos especiales, ¿no? En ambos, pues, van a cumplir esta función. Entonces, ¿qué funciones cumplen estos alimentos? En realidad, se han descubierto y lo primero que se ha hecho es describir las funciones gastrointestinales, porque pues era el sistema en el que directamente, o sea, su beneficio fue mucho más directo, ¿no? Entonces se han empezado viendo las mejoras en las funciones gastrointestinales. Y pues aquí lo que hacían, se vio que lo que hacían era mejorar la función de la microflora bacteriana en el colon, ¿no? Mejoraban la actividad endocrina, mejoran la actividad inmune del tracto gastrointestinal, hay un mejor control de la biodisponibilidad, sobre todo en los minerales, hay el control del tiempo del tránsito, ¿no? Mejoran el tránsito. Ustedes saben que el tránsito gastrointestinal está muy relacionado con el cáncer de colon, ¿no? Entonces, es muy importante mejorar esta función. También intervienen en los sistemas redox y antioxidantes porque pues estos nutrientes o estas sustancias sirven como insumos para antioxidantes, provitaminas, ¿no? Entonces cumplen todas esas funciones. También intervienen en el metabolismo de los macronutrientes, o sea, de los carbohidratos, proteínas y ácidos grasos. Ayudan en la formación del feto, por ejemplo, mejorando la biodisponibilidad del ácido fólico. También intervienen en el metabolismo de los xenobióticos, como los fitoquímicos. Y pues lo que decíamos, ¿no? Si mejoran el tránsito gastrointestinal, pues también ayudan a modificar el humor y la capacidad psicológica. Vean ustedes de que esto de que alguna vez decimos a alguien que siempre está enojado, ¿no? Tiene cara de estreñido, está muy relacionado porque no es una mentira. Alguien que no está funcionando bien su sistema gastrointestinal, pues siempre acaba de mal humor,
¿no? Entonces, si estas sustancias nos mejoran, pues vamos a estar de mejor humor y nuestra capacidad psicológica va a ser diferente, ¿no? Entonces, estábamos hablando hasta este momento de que hay una sustancia o varias sustancias en los alimentos que producen este efecto. Y a esto es a lo que se ha llamado el principio activo, ¿no? Este principio activo es el que va a hacer que estos alimentos sean considerados como alimentos funcionales. Este principio activo es el protector, es el que disminuye el riesgo de la enfermedad. Y pues tenemos algunos ejemplos aquí de este principio activo. Por ejemplo, está la alicina, que se encuentra en el ajo, que es un anticancerígeno, antihipertensivo. Está el beta-glucano, que se encuentra en la avena, que disminuye el colesterol en la circulación. Tenemos el limoneneo, que está en los cítricos, que es una sustancia anticancerígena. Los polifenoles, que están en el té, que es una sustancia anticancerígena y que previene o disminuye los riesgos de una enfermedad coronaria. El licopeno, que se encuentra en el tomate, es una sustancia anticancerígena, principalmente para el cáncer de próstata. Entonces, estas sustancias, principios activos que se han encontrado en estos alimentos, está científicamente demostrado de que tienen este efecto, ¿no? Porque también vamos a encontrar muchas otras sustancias, pues que nos dicen que tienen ese efecto, pero debemos tener la certeza de que sí hace ese efecto y de que sí es beneficioso, ¿no? No todos los que encontramos en el mercado es verdad. Entonces, dentro de estos principios activos, unos van a ser naturales, que están en los alimentos naturalmente, es parte de su composición, ¿no? Ahí nuevamente tenemos el ejemplo de los tomates, el licopeno, ¿no? En el brócoli, el sulforano, ya en las zanahorias, los carotenos, en el ajo, habíamos dicho la alicina, ¿no? En el té, los polifenoles, ya sabemos en los pescados, los omega 3, ¿verdad? Estos son naturales, pero vamos a tener pues los otros, los que hemos dicho donde interviene la tecnología, y en estos vamos a tener los alimentos procesados, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la leche desnatada, que es rica en calcio, pues se ha incluido el calcio, ¿no? Se ha aumentado, tiene un aporte extra de calcio, ¿no es cierto? En los lácteos fermentados están los probióticos, ¿no? En los huevos que se han añadido los omega 3, ¿no? En los cereales que se ha añadido el ácido fólico. Entonces, estos se han conseguido mejorar mediante la tecnología. Por eso es que son alimentos procesados, ¿no? Entonces, estábamos hablando de estos otros alimentos que también son muy, pero muy importantes, ¿no? Y que tienen su componente bioactivo que acabo de mencionarles y que van a encontrar o van a usar, ya los han escuchado con seguridad muchas veces, son los probióticos, los prebióticos y los simbióticos, ¿no? Entonces, estos probióticos son bacterias vivas,
¿no?, que están en los alimentos, como los lactobacillus, las bifidobacterias, ¿no? Estas están en los alimentos, por eso es que decimos que son bacterias vivas, ¿no? Esos son probióticos. Los prebióticos son oligosacáridos. Estos estimulan el crecimiento de las bacterias buenas en el intestino y pues no son digeribles, ¿no? Ese es el beneficio. Y los otros, que son los simbióticos, es una combinación de ambos, ¿no? El simbiótico es aquel alimento que contiene tanto probióticos como prebióticos, ¿no? Entonces, los probióticos son útiles para prevenir, tratar las diarreas infecciosas, nos sirven en el tratamiento de la intolerancia a la lactosa, mejoran el sistema inmunitario, previenen muchas manifestaciones digestivas, reducen los niveles de colesterol y pues con todos estos beneficios que ya hemos mencionado antes, van a ayudar a prevenir el cáncer de colon. ¿No? No estamos diciendo que lo quita, tampoco estamos diciendo que cura, ¿no es cierto? Estamos hablando de prevención. Hay que tener bien claro cuáles son estas funciones, ¿no? En cambio, los prebióticos son hidratos de carbono complejos que no se van a digerir, que están en los alimentos como los fructanos, se encuentran en forma natural en las cebollas, las papas, los espárragos, los ajos, las alcachofas, ¿no? Entonces, acuérdense que todos estos alimentos que no logramos digerir, ¿no? Prácticamente los eliminamos como los hemos consumido, ¿no? Y están ahí dentro de los alimentos procesados que ustedes han tenido que ver, encontrar en los supermercados, que son aquellos alimentos que están etiquetados como alimentos FOS, ¿no? Entonces, se los llama así alimentos FOS porque al ser procesados les han adicionado la los fructo oligosacáridos, por eso es que son alimentos FOS. Es cierto que pues eso hace que aumente su costo, ¿verdad? Entonces, los prebióticos disminuyen el riesgo de infección intestinal, previenen el estreñimiento o la constipación. Estos alimentos estimulan la flora intestinal, ayudan a absorber muchos micronutrientes como el calcio y reducen pues, los lípidos sanguíneos y pueden disminuir, por lo tanto, el riesgo de cáncer de colon. ¿No? Esos son sus beneficios. Pues la acción por la cual se consigue este beneficio es que hay modificación de la función del aparato gastrointestinal porque mejora la función de la flora intestinal, intervienen en la fermentación, mejoran el sistema inmune en el intestino, mejoran la función de la mucosa, por eso es que hay este beneficio y pues van a disminuir los riesgos de todas las enfermedades que están relacionadas con el intestino, ¿no? Entonces, ya hemos hablado de que hay algunos ejemplos, ¿no es cierto? Dentro de estos ejemplos, pues están los alimentos like, ¿ya? Les voy a pedir un minuto. Están hablándome, ya.
Un segundito, en este momento vuelvo. Estoy dando clases, creo que el Pablo estaba en la puerta, algo así. Me llamaba por teléfono. A ver, llámale por favor a su teléfono. ¿Quiénes son los hijos? Ya, bien. Gracias y disculpas. Bien, les decía que dentro de estos alimentos, pues tenemos algunos que ya ustedes los conocen, y está aquí uno de los ejemplos, los alimentos like, ¿no? Yo sé que muchos de ustedes han consumido, si no todos, estos alimentos porque los encontramos cada vez con mayor frecuencia en el mercado. Entonces, me gustaría escuchar a alguno de ustedes si nos puede decir qué entiende por alimento like, qué es un alimento like, cuál es su característica. ¿Alguien nos puede ayudar? ¿Que se ha reducido su porción de grasa, doctora? Más o menos. A ver, ¿alguien más? Doctora, Sí, alimentos reducidos en calorías. reducidos en calorías. Ya, también está más o menos ahí, pero todavía está incompleto. A ver, ¿qué más? ¿Alguien más puede ayudarnos? Doctora, Ujú. tengo entendido que los alimentos light disminuyen lo que es en un 50% lo que son carbohidratos, grasas, la sal también, por ejemplo. Ujú. Bien, hay algunos que piensan que dicen, voy a hacer dieta y voy a consumir alimentos like, ¿no? Entonces voy a adelgazar, pues consumiendo estos alimentos, ¿no? Y en cierta forma va a ayudarle, pero no es el tratamiento, ¿no? ¿Por qué? Porque el alimento like es un alimento al cual solamente se le ha reducido en su contenido, ¿no? Como decía su compañera, de carbohidratos y grasas al 50%. O sea que si era o es un alimento hipercalórico, pues se ha reducido, pero igual sigue aportando las calorías, ¿no? No es que porque es like ya no va a aportarme ninguna caloría. Por eso es que ustedes van a encontrar chocolates like, por ejemplo, ¿no? Mermelada like, mantequilla like. Mantequilla es una grasa, ¿verdad? Nada más es que su concentración de grasas pues se ha disminuido. Y como decía también su compañera, en principio solamente se había tomado en cuenta los carbohidratos y las grasas al 50%, pero actualmente también se toma en cuenta la concentración de sal, ¿no? Entonces, carbohidratos, grasas y sal al 50%. Ese es un alimento like, y ya saben ustedes, es una palabra del idioma inglés que significa suave, leve, ¿no? Disminuido, liviano. Por eso es que significa eso, que nada más se ha reducido su concentración, no es que se ha quitado, ¿no? Otros ejemplos, pues, están los alimentos transgénicos, los alimentos suplementados que hemos mencionado, los orgánicos, los irradiados, los que están sometidos a presiones hidrostáticas altas, ¿no? Entonces, vamos a ir viendo estos ejemplos.
Y tenemos aquí los transgénicos, ¿no? Los alimentos transgénicos, pues, son alimentos que han sido sometidos a la ingeniería genética, ¿no? Lo que se ha hecho ha sido cambiar, ¿no? Su ADN, y entonces estos alimentos son producidos a partir de organismos modificados genéticamente, obvio, mediante la tecnología, ¿no? La ingeniería genética. Y vamos a tener ahí, pues, lo que ya ustedes conocen, uvas sin semillas, tomates con mayor cantidad de agua, ¿no? Les han cambiado el color, ¿no es cierto? Pero su aporte nutritivo sigue siendo, pues, beneficioso, ¿no? Entonces, tenemos los otros, que son los alimentos en los cuales se han suplementado, ¿no? Entonces, se ha añadido, en algunos casos se ha añadido alguna sustancia que faltaba, en otras se ha añadido a las que ya tenía, se le ha añadido más, ¿no? Entonces, están ahí también nuestros programas de suplementación nutricional, que ustedes ya conocen. Dentro de estos programas tenemos, por ejemplo, en el caso de los niños, las chispitas, ¿no? Nutricionales, las chispitas nutricionales, están este alimento que es para los ancianitos, wow, se me ha ido el nombre, el Carmelo, ¿no? Que tienen sustancias, básicamente minerales y vitaminas en una mayor concentración, ¿no? También está los alimentos en los cuales está la suplementación del hierro, ¿no? De la vitamina A, del yodo que hemos comentado, del calcio, ¿no? Son pues sustancias que se usan con mayor frecuencia, podríamos decir. Y hay muchas otras más, ¿no? Con complejo B, con el zinc, ¿no? Que hemos visto durante la pandemia, ¿no? La vitamina D y todo lo demás. También están los alimentos irradiados, ¿no? Se ha utilizado la radiación para, como quien dice, quitar todos los contaminantes que tienen estos alimentos. Digamos que no son los alimentos que más aceptación han tenido, porque todos conocemos que la radiación causa daño a la salud, ¿no? Entonces, muchos alimentos irradiados, uy, no, gracias, ¿no? Como quien dice, paso. Pero tiene muy buenos efectos en relación a la descontaminación de los alimentos y la conservación. Entonces, estos alimentos en los cuales se ha utilizado radiación es la llamada pasteurización fría, ¿no? Es un tratamiento que se utiliza en algunos alimentos, como les digo, no es muy común, y pues se utiliza, o estos alimentos son sometidos a radiaciones ionizantes, ¿no? Generalmente electrones de alta energía o ondas electromagnéticas, ¿no? Que son de radiación X o gamma. Y se usa, pero no es muy común por todo lo que les acabo de mencionar. Luego están los alimentos orgánicos. Los alimentos orgánicos son estos alimentos, también ustedes ya los han visto en los supermercados,
casi siempre están separados de los que tradicionalmente usamos y digamos que la característica más importante es que estos son más caros, ¿no? Siempre tienen mayor precio que los tradicionales. Y la característica es que estos alimentos orgánicos han sido obtenidos, o sea, cultivados sin aditivos químicos ni sustancias de origen sintético, ¿no? Entonces, ayudan obviamente a la protección del medio ambiente, porque pues son cultivados con técnicas no contaminantes. Y el problema es que, digamos que son alimentos que no están muy protegidos a las plagas, por ejemplo, y eso hace que su costo sea elevado, ¿no? Entonces, pero obviamente son mucho más saludables que los alimentos que tradicionalmente los tenemos en el mercado, ¿no? Las presiones hidrostáticas también es un método que se utiliza para la conservación de los alimentos. Pues estos alimentos deben ser sometidos, ¿no?, a presiones hidrostáticas altas, por lo tanto, deben ser envasados, ¿no?, en recipientes flexibles, porque de lo contrario, pues, no resistirían, ¿verdad? Entonces, ustedes han visto, por ejemplo, las bolsas de lechuga, que es como que les han sacado el aire, ¿no? Entonces, esos son estos alimentos hidrostáticos o que han sido sometidos a presiones hidrostáticas y sirve para conservarlos y también es llamada o sea, es una forma de quitar los contaminantes que puedan tener estos alimentos, ¿no? Entonces, esa es otra forma de conservación de algunos alimentos. Bueno, las ventajas que tienen nuevamente estos que hemos mencionado es pues que disminuyen el riesgo de cáncer, hay disminución del riesgo de enfermedad cardiovascular, estimulan el sistema inmunológico y ayudan al control de la obesidad, que es otro gran problema nutricional, ¿no? Disminuyen la velocidad de envejecimiento. Ya hemos mencionado, hay modulación del comportamiento, pues las personas tienen mejor humor, ¿no? Entonces, estos alimentos, una vez que se descubren los beneficios que tienen, debe haber una declaración, ¿no? Pero esta declaración es pues una comunicación pública porque lo que tiene que hacer es beneficiar a la mayor cantidad de la población. Pero este beneficio debe estar sustentado por estudios científicos comprobados, ¿no? Era lo que les decía. Hay muchas otros alimentos que han debido escuchar, ¿no? Por ejemplo, toma noni, cura el cáncer, ¿no? Pero ¿quién lo dice? ¿Quién lo puede demostrar? Y obviamente, si yo fuera diagnosticada de cáncer y me dan la probabilidad de que hay algo que me puede curar o mejorar, lo que hemos visto, ¿no? En la pandemia del COVID, toma, qué sé yo, la ivermectina, no sabíamos si sí o si no, pero el que estaba enfermo, bueno, pues tomaré, lo importante es vivir, ¿no? Y eso es lo que ocurre con muchas sustancias o alimentos, principalmente relacionados con el cáncer, ¿no? Y las personas pues invierten mucho dinero,
pero no tiene esto que estamos hablando, que el beneficio debe ser sustentado por estudios científicos, bien comprobados, ¿no? Así como los ejemplos que yo les he dado. La lisina en el ajo interviene en el control de la presión arterial, demostrado, montones de estudios y todo lo demás. Entonces, es eso lo que se pide, ¿no? Que esté bien demostrado científicamente. Ahora, como conclusión de todo esto que hemos visto, es que nosotros, como consumidores, lo que queremos, pues, son alimentos de fácil preparación, ¿no? Ya la cocina tradicional, que se necesita horas para preparar, no quisiéramos, ¿verdad? Que estos alimentos sean ligeramente procesados, ¿no? Que a pesar de haber sido procesados, pues mantengan sus propiedades nutricionales o estén mejoradas, ¿verdad? Que los alimentos que nos llegan, pues sean bajos en grasa, con menos sal y que aporten beneficio para nuestra salud. Que sean más seguros, que sean sabrosos, que sean saludables y creo que lo más importante es que sean baratos, ¿no? Es lo que queremos. También que se pueda conservar por más tiempo. Quisiéramos tener ahí el refrigerador el día lunes y que esté nuestra comida pues hasta el día viernes, ¿no? Y como les decía, con un precio accesible, ¿no? Que sea económico. Digamos que esas son nuestras exigencias en relación a los alimentos y a la alimentación. Pero también debemos decir de que, así como estamos viendo, los alimentos son un conjunto complejo de sustancias, ¿no? O sea, no es solamente que tienen carbohidratos, lípidos, proteínas, vitaminas, minerales, ¿no? Que habían tenido muchas otras cosas más. Y muchas de esas cosas, pues, todavía no las hemos descubierto, no las hemos identificado, ¿no? Falta mucho todavía por estudiar, que los alimentos como tales tienen un papel muy, pero muy importante en el mantenimiento de la salud, ¿no? Creo que eso les ha quedado claro durante todas estas clases de la nutrición, ¿no? Esas serían las conclusiones. Y les he traído esto de los hábitos de la buena salud, porque creo que es muy, pero muy importante que ustedes conozcan estos hábitos, pues debería de ser de memoria, ¿no? Para que puedan recomendar a sus pacientes. Estos hábitos de la buena salud que les he traído hoy es de un estudio que se ha realizado por más de 15 años y se ha visto que teniendo estos hábitos se ha disminuido la morbimortalidad en los varones más del 45% y en las mujeres más del 48%. O sea, cumpliendo estos hábitos, pues con seguridad vamos a tener una mejor salud. Vamos a lograr disminuir los riesgos de enfermedad. ¿Y cuáles son? El primero es no fumar nunca. Pero aquí la palabra clave es nunca, ¿no? Sí, he probado unas veces, quería ver qué tan bueno, qué tan malo es, ¿no? Ya no entró en ese grupo, ¿verdad? Aquí es no fumar nunca. Acuérdense, además de que somos fumadores pasivos en muchas ocasiones.
El otro hábito, ejercicio físico regular. Lo que se recomienda es que el ejercicio físico debería de ser un hábito. ¿Qué significa hábito? Hábito es aquello que hago a diario, ¿verdad? Entonces, si decimos ejercicio físico regular, tendría que ser que no, pues no me duermo si no he hecho lo que se recomienda, media hora de actividad física. Caminar, correr, bailar, lo que ustedes quieran, pero media hora es lo que se recomienda diariamente, ¿no? Entonces, es eso lo que se pide, un ejercicio físico regular, diario. No tomar alcohol, abstenerse o tener un uso moderado. Cuando decimos uso moderado, es lo que también ya han tenido que leer muchas veces, que se recomienda que se puede tomar una copa de vino al día, ¿no? Eso está dentro de la dieta mediterránea, por ejemplo. Ahora ya la recomendación no es solamente de vino. También científicamente y por estudios está demostrado de que cualquier bebida alcohólica tiene los beneficios que da el vino. Lo que pasa es que se empezó a estudiar este beneficio con el vino, por eso es que ha quedado que parecería que solamente si tomas una copa de vino tienes ese beneficio de salud, ¿no? No. Se obtiene ese beneficio con cerveza, con whisky, con... Lo que pasa es que la bebida alcohólica, el beneficio viene del metabolismo del alcohol. Entonces, el beneficio es con cualquiera de estas bebidas alcohólicas, pero la recomendación es pues una copa al día, ¿no? Tampoco se acepta las 6 copas de la semana el día sábado, ¿verdad? Entonces, lo que se quiere es eso, una. Esa es la recomendación. Dormir 7 a 8 horas diarias. Y yo sé que ahorita muchos de ustedes están diciendo, uy, ¿cómo logro eso? Pero no sabe lo importante que es cumplir con esta regla, con este hábito. Y deberíamos de hacerlo, ¿no? Hay algunos estudios que dicen lo mínimo que se puede, que se debería de dormir son 6 horas. Pero yo sé que ustedes, mientras están en la universidad, los hemos pasado por eso, prácticamente nuestras horas de dormir están entre 4 a 5, ¿no? Hay que mejorar esto. Es sumamente importante el descanso que necesita pues todo nuestro organismo para reponer primero para reponer las fuerzas y segundo, en este periodo de dormir también hay un montón de beneficios porque nuestros sistemas no es que se pusieron a descansar, sino que mejoran los conocimientos, las conexiones y un montón de cosas. Entonces, importantísimo cumplir con este hábito. Tener peso corporal adecuado. Si hacemos el ejercicio físico regular, con seguridad que vamos a lograr tener este peso corporal adecuado. También es complicado, es difícil para nosotros, buen diente, ¿no? Que nos encanta comer y que hay tanta cosa para comer, pero hay que alcanzar esta meta de tener el peso que nos corresponde. Desayunar todos los días. Desayunar todos los días, pues el desayuno es la etapa de alimentación, pero la más importante del día. Incluso solo desayunar y ya no comer el resto del día es beneficioso, ¿no? El gran problema es la cena. Esa cena que pues es pura ganancia,
prácticamente no la utilizamos. En cambio, el desayuno sí. Nos tenemos que llenar de todas esas calorías, esa energía que vamos a necesitar para desempeñar nuestras actividades durante todo el día. Y la otra, que es no comer entre comidas. Parece que con el cochabambino no va, ¿no? A media mañana, pues, ¿qué hacemos con la salteña, con el rellenito, con el sanguchito y todo eso? Y a media tarde, ni hablar, el platito de la tarde, del lunes, del martes, del miércoles y de toda la semana, ¿no? Pero no es saludable. Entonces, estos son los hábitos de la buena salud, que les digo que se ha hecho este estudio en personas pues que han puesto en práctica estos hábitos durante más de 15 años y los resultados han sido excelentes, o sea, tienen la base científica. Y lo que queremos, pues todos, es esto, ¿no? Una familia feliz, compartiendo sus alimentos, ¿no es cierto? Todos con esta sonrisa, saludables, ¿verdad? Esa es la finalidad de la nutrición, de esta materia. Bueno, pues, gracias. Espero que hayan aprendido algo de la nutrición durante las clases y que pues hagan eso, promoción de la salud, ¿no? Explicando a sus pacientes todos estos beneficios. Bien, chicos. No sé si hay preguntas, hay dudas. ¿Estamos? ¿Se ha entendido? Bien. Sí, doctora. Muy bien.